Y veré, ¿por qué tenemos la sensación de que dormimos mejor cuando está lloviendo? No estoy seguro si dormimos mejor, pero hoy llovía en la mañana y no quería levantarme. Esa pregunta la dejamos para el final. Pero tranquilo, revisa esta otra. ¿Cómo funciona el medidor de ritmo cardíaco de la caminadora del gimnasio? Pregunta de un miembro del canal. Siempre tienen una pregunta asegurada para ustedes y yo también siempre tuve esa duda. La descubrí ahora, investigando. Si has usado la caminadora del gimnasio, seguro notaste los 2 pedazos de acero inoxidable para apoyar la mano. Y te cuenta tus latidos del corazón, te dice cuántos latidos por minuto está dando tu corazón. El equipo puede hacer esa medición porque nuestro corazón emite señales eléctricas para indicar cuándo debe latir. Es como una orden que da el corazón para mantener el ritmo, para que siga latiendo y haciendo los movimientos en el momento correcto. Eso provoca un cambio de voltaje en nuestra piel, modificando sus voltios. Es prácticamente imperceptible. Prácticamente no. El ser humano no lo percibe, ni siquiera un poco. Ahora, una máquina muy sensible puede detectar esa diferencia, y así sabe cuántas veces está latiendo tu corazón por minuto. Por eso ese aparato donde pones la mano es de acero inoxidable, porque necesita haber un contacto eléctrico entre la máquina y tu cuerpo para que pueda medirte. Entonces, si tienes la mano grasosa, sudada, si llevas guantes o algo así, no va a funcionar. ¿Por qué una gota es redonda cuando cae del grifo? Necesito contarte un secreto. En ese dibujo de gota que hacemos, no es una gota real, solo el dibujo que conocemos, y está mal. La gota casi nunca es así. Si es muy pequeñita o va a baja velocidad, la gota va a ser muy parecida a una esfera. A medida que la gota se va haciendo más grande o va tomando más velocidad, la gota empieza a ponerse más plana abajo y redondeada arriba, hasta que llega un momento en que la gota está muy aplanada por debajo y puede incluso dividirse en 2. Entonces, las formas reales de una gota, desafortunadamente, son estas de aquí, que ni siquiera se acercan a la belleza de la gotita que estamos acostumbrados a ver. Pero entonces, ¿por qué representamos la gota así? ¿Por qué la dibujamos con esa puntita arriba? Mi hipótesis es que la gota tiene esa forma cuando acaba de salir de la llave o del lugar de donde está goteando. Vamos a probar. Aquí. Quedaron comprobadas las 2 cosas que dije. Puedes ver claramente que en el momento en que la gota está saliendo, cuando se está soltando del resto del agua, forma ese piquito hacia arriba, pero al caer, toma forma redonda. Aquí hay un truco. Por eso me gusta hacer esta sección de Iberé responde. Las cosas están conectadas de formas inesperadas. ¿Por qué la gota es redonda? Porque existe una atracción entre las moléculas de agua. Se jalan entre sí y quieren estar cerca unas de otras. Y la forma más natural cuando tenemos algo fluido que se está atrayendo es formar una esfera. Y sí, es por eso que los planetas son redondos, los planetas son fluidos, la Tierra es blanda por dentro. Los planetas gaseosos son de gas, la gravedad atrae todo. Entonces es un montón de materia queriendo estar junta y la forma natural, ya sea en una gota o en un planeta, es una esfera. Si las plantas hacen fotosíntesis y eso es lo que las hace crecer, ¿de dónde sale el azúcar de las frutas? ¿Cómo la planta obtiene azúcar del suelo y del aire? Eso es la fotosíntesis. Es la forma en que las plantas se alimentan. ¿Cómo lo logran? Ellas toman el dióxido de carbono del aire, toman el agua que está en la tierra. Entonces la raíz de las plantas está ahí, absorbiendo el agua. Y después, las plantas usan la energía que viene de la luz del sol para transformar estas 2 moléculas aquí en glucosa, que va a ser como un tipo de bloque de Lego que ellas usan para construir todo lo que tienen dentro, y oxígeno, que ellas devuelven al aire. Entonces la planta toma agua y dióxido de carbono y devuelve oxígeno. La glucosa la va a guardar para sí misma. Esa glucosa la va a usar como energía, ¿verdad? Para crecer y todo eso. La va a usar para formar su propia madera. Y la va a usar para construir las frutas, incluyendo el azúcar de la fruta. Incluso si tomas la fórmula del azúcar de la fruta, que es fructosa y no glucosa, es prácticamente lo mismo que esto aquí. Escribes la misma fórmula, solo que los átomos están organizados de una manera diferente. Pero en la propia fruta sí hay glucosa. De hecho, la mezcla de glucosa con fructosa da la sacarosa, que es el azúcar que consumimos en el día a día. Entonces, la planta dentro de sí, al igual que nosotros, tiene una especie de industria química.
que va tomando unas cosas y las va transformando en otras. Algo interesante es que la materia que forma plantas, madera y hojas proviene del agua en el suelo y del dióxido de carbono del aire. Una parte ínfima, muy pequeñita, viene de los nutrientes que están en la tierra. Entonces quiere decir que un árbol, en su mayor parte, está formado por un gas que capturó de la naturaleza. ¿Por qué Cleopatra estaba más cerca de la construcción de los iPhones que de las pirámides? Hagamos una línea del tiempo, ¿vale? Las pirámides de Giza, esas que solemos ver, fueron construidas más o menos en el año 2500 a.C. Cleopatra, que fue una gobernante de Egipto, nació en el año 69 a.C. Y el primer iPhone que tenía este botón aquí abajo, si no lo recuerdas, fue lanzado en el año 2007. 2007 después de Cristo. Esto no lo ponemos al frente porque ya lo sabemos. Ahora veamos la diferencia. Cuando Cleopatra nació, las pirámides ya tenían 2431 años. Y cuando el iPhone fue lanzado, Cleopatra había nacido hacía 2076 años. Lo que pasa, entonces, es que las pirámides son mucho más antiguas de lo que imaginamos. La distancia entre Cleopatra y las pirámides es de casi 2500 años. La distancia entre Cleopatra y el iPhone es de más o menos 2000 años. Por eso ella está más cerca del iPhone que de la pirámide. Si la fórmula de la Coca-Cola es un secreto, ¿por qué tiene los ingredientes en la botella? Sí, más o menos. En realidad, lo que está en la botella son los ingredientes que tienes que poner por ley, ¿ok? Vas a poner agua carbonatada, azúcar y así. Pero cuando ves, por ejemplo, aroma natural. ¿Qué aroma natural? ¿De dónde viene eso? Pero no es solo eso. Una cosa es dar los ingredientes y otra explicar la preparación. Por ejemplo, si te doy una receta de soufflé, tiene huevo, harina, verduras, pescado, queso y chocolate. Chocolate no, si es de pescado, es de pescado. El de chocolate es diferente. Pero, en fin, estoy dando este ejemplo porque el soufflé es un platillo que va al horno. Ahí crece de una manera muy bonita. Si haces eso mal, el horno no está a la temperatura correcta. El soufflé no está en el punto. Lo sacas en el momento equivocado, se desinfla, queda horrible. Entonces la preparación de un platillo, ese es el secreto. El ingrediente, cualquier Juan Pérez va y lo compra en el supermercado. Lograrlo, pocos pueden. Y eso es lo que pasa con la fórmula de la Coca-Cola. Aunque tengamos una lista básica de ingredientes, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo la preparamos? ¿Cómo se cocina? ¿Al horno, se calienta o enfría? No sé. ¿Por qué es más fácil limpiar algo con jabón y agua caliente? ¿Qué cambia químicamente? La mayoría de las veces, cuando vas a limpiar algo difícil, eso está sucio con grasa, con algún tipo de aceite que no sale. Las cosas a base de agua se quitan fácil. Por ejemplo, la tierra se va por completo con agua. Es fácil de limpiar, pero la popoya no porque tiene grasa. ¿Por qué sucede? Esto aquí es una representación de una molécula de jabón, ¿ok? Tiene una parte que se une más con el agua, pero también tiene otra parte que se une más con la grasa. Cuando una de estas moléculas se encuentra con un pedacito de grasa, como que rodean ese pedacito de grasa y se unen a él de la manera que te estoy mostrando aquí. A esto le llamamos micela, que se transporta fácilmente por el agua porque esta punta se une a ella. Entonces lo que hace el jabón es servir de puente entre la grasa y el agua. Permite que la grasa se mezcle con el agua, así que sin jabón no puedes limpiarla. Tiras el agua, pero no quita la grasa. Si usas jabón, este se une a la grasa y la mezcla con el agua. Si el agua está caliente, puede derretir la grasa. Y así va a ser mucho más fácil que eso suceda, porque los pedacitos de grasa se hacen mucho más pequeños. La grasa se desprende más fácil al volverse líquida, ya que a veces está sólida, y el ambiente caliente es mucho más favorable para que todo eso suceda. Al final, lavar con jabón y agua caliente limpia mejor. Y esta es la prueba química. ¿De qué reino vino la pimienta del reino? La pimienta del reino, llamada Piper nigrum en latín, proviene del sureste de la India. En Brasil se conoce como pimienta del reino, pero su nombre científico es black pepper o pimienta negra. Se llama así porque cuando Brasil era colonia de Portugal, no podía importar de la India directamente, todo pasaba por Portugal. Y entonces, su nombre era pimienta del reino de Portugal. El reino, en este caso, es el reino portugués. Y veré por qué la gran mayoría de los hospitales tienen nombre de santo, como Santa Casa, Santa Marcelina. Es verdad. Por ejemplo, Mari y yo nacimos en Sorocaba, en un hospital que se llama Santa Lucinda. Es curioso porque investigué quién es esa santa y busqué una imagen de Santa Lucinda, pero no la encontré. Tengo la impresión de que Santa Lucinda no existe.
es Santa Lucía, que de alguna manera fue modificada a Lucinda. Según leí, fue Miguel de Cervantes, el famoso escritor español de Don Quijote de la Mancha, y él como que creó ese nombre en el libro a partir del nombre Lucía, que viene de luz. Pero la verdad es que el hospital, tal como lo conocemos, ¿verdad? Es un lugar donde las personas se internan para tratar una enfermedad. Fue más o menos inventado por los cristianos, eso hace unos 1700 años. Crear un hospital y atender enfermos era una forma de caridad y ayuda. No es solo hospital. Allá en Piedade, por ejemplo, que es la ciudad donde crecí, está la Santa Casa de Piedade, que es el hospital de la ciudad. Está el educandario Lar Jesús para niños necesitados y el Lar San Vicente de Paulo, que es como un asilo. Todo eso suele estar ligado a la Iglesia Católica y se encarga de la educación. Verán nombres de varias universidades, como la Pontificia Universidad Católica. Al final, todos esos nombres están relacionados con la tradición cristiana. Y, después de la Iglesia Católica, de crear instituciones para ayudar a las personas. Pero calma, que no termina aquí. Descubrí algo muy interesante. El primer hospital de Brasil fue fundado en 1543, en un lugar que se llamaba Enguagassu. Se llamó Hospital de Todos los Santos por un hospital famoso en Portugal. Y luego, con el tiempo, el puerto que estaba ahí enfrente, cerca del hospital, empezó a llamarse Puerto de Todos los Santos. La Villa de Todos los Santos, Puerto Santos, Villa de Santos, Ciudad de Santos. El nombre Ciudad de Santos proviene del primer hospital de Brasil. La historia es interesante, pero al investigar el origen de un nombre o lugar, aparecen más teorías. Esa es una hipótesis sobre la Ciudad de Santos. Pero me gustó. ¿Cuál es la idea de un planeta gaseoso? Al final de cuentas, ¿no es solo gas? Interesante esa pregunta, ¿verdad? Si tenemos una esfera formada de gas, ¿no puede ser considerada un planeta? Mira, está aquí en nuestro querido Misterios del Universo. ¿Ok? Llamamos gigantes gaseosos a los planetas desde Júpiter en adelante. ¿Ok? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son planetas compuestos prácticamente de hidrógeno y helio. Es una capa enorme de esos gases. Pero eso no significa que el planeta sea una nubecita que, si entras con un avión, lo atraviesas, ¿no? Son planetas que tienen una masa mucho mayor que el planeta Tierra. Son planetas que tienen una gravedad mucho mayor que el planeta Tierra. Tienen muchas lunas orbitando a su alrededor. Esos gases, por causa de la gravedad, se van comprimiendo conforme vamos entrando en el planeta. Esa atmósfera, ¿verdad? Se va volviendo cada vez más densa, con gases cada vez más comprimidos. Llega un punto en que se vuelve líquido y después metálico, obteniendo hidrógeno metálico. Hasta el centro, sí, habrá un pequeño núcleo rocoso. Entonces, al final de cuentas, el hecho de ser un planeta gaseoso no significa que no pueda ser un planeta o que sea un planeta de segunda categoría o algo así. Muy por el contrario. Es muy diferente a la Tierra, que tiene una corteza externa. También tendrá algo más duro adentro, pero por fuera tenemos una capa muy grande de gases que es una parte muy importante de ese planeta. Es mucha materia la que hay ahí, no podemos ignorarla. E incluso si pensamos en el Sol, que sería el astro más importante del sistema solar, él tampoco tiene un núcleo rocoso, no. Es un montón de plasma ahí, y el plasma es un gas calentado. Así que es mejor que tengamos un poco más de respeto por los gases. ¿Con cuántos palos se hace una canoa? Duda sincera. Una definición de canoa aquí es embarcación ligera y angosta, usualmente de extremos puntiagudos y abierta arriba, propulsada por uno o más remeros sentados o arrodillados mirando al frente, usando remos de una sola pala para mover la embarcación. Con todo esto, ya lograste crear una imagen en tu cabeza de más o menos lo que es una canoa, ¿verdad? Y si piensas en las canoas fabricadas por los indígenas brasileños, un tronco de un hermoso árbol es más que suficiente para que podamos hacer una gran canoa. O sea, se puede hacer una canoa con un solo tronco. ¿Por qué sentimos calor bajo el sol si el espacio no tiene aire para conducir el calor? Es verdad, ¿no? El sol no nos está tocando. No hay aire para transmitir el calor del sol hasta aquí. Eso de que toques un objeto caliente y ese objeto de caliente se llama conducción térmica. ¿Qué pasa en la práctica? Una cosa caliente tiene las moléculas agitadas, ¿no? ¿Verdad? Se están moviendo mucho. Cuando tocas ese objeto caliente, ese movimiento pasa a tu mano, pasa al otro cuerpo que está tocando ahí. Entonces, es como si pusieras la mano en una perforadora y ella te sacude junto. Ese movimiento pasa a ti. Ese tal vez sea el primer modo que nos viene a la cabeza de transmitir calor, pero no es el único. Otra forma es a través de la luz. Entonces la luz del sol nos calienta muchísimo. Esto es fácil de notar. Por ejemplo, en una fiesta de San Juan, aunque estés bastante lejos de la fogata, si es una fogata grande, sientes el calor de la fogata llegando hasta ti. Y, por la distancia,
Puedes notar que no es que la fogata esté calentando el aire y ese aire te esté calentando. No es aire caliente llegando, es el calor de la luz, del mismo fuego. Muchas veces esa luz ni siquiera es visible, ¿ok? Es una luz infrarroja, ¿verdad? En el arco iris estaría ahí, debajo del rojo. No la vemos, pero está llegando a nosotros. Incluso el cuerpo humano emite ese tipo de luz. Sí, eres como una lámpara ambulante, solo que otros no lo notan. Y es por todo esto que podemos tener una cámara térmica, que es ese tipo de cámara que puede mostrar lo que está caliente y lo que está frío, porque lo que está caliente emite mucho más infrarrojo que lo que está frío. En este cuarto tomaré la cámara para mostrarla. Es un accesorio para el celular. ¿Ven a Janssen? Emite luces infrarrojas. Hay otros lugares aquí, por ejemplo, la fuente de esta lámpara, este reflector, está caliente y por eso la ves en infrarrojo. Miren, pongo mi pie en el suelo y si lo quito, queda su marca. ¡Opa! ¡Cuidado con la botella! Voy a poner la mano en el suelo. Miren, está súper roja. Al quitar la mano, el suelo se calienta. Emite infrarrojo y queda la marca. Entonces, respondiendo a tu pregunta de una manera simple, es la luz del sol la que nos calienta. Entre nosotros y el sol casi no hay nada. Su energía llega como luz. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene un caballo? ¿El animal real? ¿Un caballo tiene un caballo de fuerza? Esa es una medida de potencia. Sería el poder de un caballo, ¿no? La potencia de un caballo. Pero, ¿el caballo animal tiene caballos de fuerza? Quien inventó esa medida fue un ingeniero escocés llamado James Watt. Sí, cuando lees en la lámpara 10 watts, son 10 watts. Es un homenaje. Esa medida es un homenaje a James Watt. A finales del siglo XVIII, en 1700 y tantos, ese tipo estudiaba motores de vapor, que aún no se usaban mucho porque eran muy malos. Y James Watt perfeccionó mucho los motores de vapor, logró crear motores muy buenos y él quería vender esos motores a las personas que usaban caballos. La idea era que la gente dejara de usar caballos y personas para mover cosas y usara motores. Y la manera muy inteligente que él creó para vender esas máquinas era poder llegar con uno de sus motores gigantes y decir, mira, este motor tiene 30 caballos, tiene la potencia de 30 caballos. En la práctica, significaría más o menos que el motor sustituiría a 30 caballos. De verdad, lo que significa esa medida es que puedes levantar 249 kilos a 30 centímetros de altura en un segundo. Y sí, es más o menos lo que un caballo puede hacer, pero no de inmediato, así en el momento. Es lo que un caballo promedio hace en un día de trabajo. Entonces, se puede decir que el caballo tiene una potencia de más o menos un caballo de fuerza. En español usamos caballo de vapor, que es casi lo mismo que caballo de fuerza, solo que está convertida al sistema métrico. Podemos usarlo como sinónimo en general. En un día laboral, un caballo produce en promedio la potencia de un caballo real. Pero si el caballo necesita huir en una explosión de fuerza, en el momento en que está muy enojado, puede tener una potencia mucho mayor. Según lo que investigamos, son unos 15 caballos de fuerza. Resumiendo, un horsepower es la potencia de un caballo tranquilo. El caballo bravo es más fuerte. Silas Lima, miembro del canal, pregunta aquí ¿por qué el sabor de los alimentos cambia de acuerdo con su temperatura? El sabor de los alimentos viene de lo que sentimos en la lengua. Y ahí hay 5 sabores que sentimos en la lengua, que son dulce, salado, amargo, ácido y umami. Pero también viene mucho del olor. Nuestra nariz es clave para sentir el sabor de los alimentos. Si está tapada, casi no sentimos nada, ¿verdad? El gusto de las cosas, el sabor de las cosas, el olor siempre va a ser una sensación que está ligada a algún tipo de gas, ¿ok? Si percibes un olor, es un gas que llega a tu nariz. Entonces sí, si hueles a popó, son moléculas de popó que están subiendo y llegando hasta tu nariz. Sí, estás teniendo un contacto directo con la materia del popó que está entrando en ti. Con la comida pasa igual. ¿Percibes su olor? Son moléculas que salen y llegan a tu nariz. Lógico, si la comida está caliente, va a ser muy diferente, porque muchas más moléculas se van a desprender de la comida por el calor. Y tal vez más moléculas de un tipo, menos moléculas de otro. Pero hay otra cosa más, que es que la temperatura hace que el cerebro cambie un poco la percepción de los sabores. Mira esto, lo dulce y lo amargo suelen intensificarse, mientras que lo ácido y lo salado casi no cambian con el calor. ¿Qué más le falta hacer a este canal? Buena pregunta, porque seguido en Iberé Responde llegan temas que ya tratamos. La gente pregunta, Iberé, haz una bola perfecta de papel. Yo digo, eso ya lo hicimos en 2015. Iberé, ¿por qué no visitas una planta nuclear? Yo contesto, eso ya lo hicimos en 2018. Iberé, ¿por qué no haces un barco de papel donde puedas navegar? Hicimos eso en 2012. Pero todavía hay un montón de cosas que tenemos que hacer.
No es una promesa, pero solo algunas cosas que siempre quise hacer, que todavía no hemos hecho. Primero, entrar al Cristo Redentor hasta esa parte que sale ahí en su bracito, visitar una planta geotérmica, hacer una guitarra de fideos instantáneos, volar en gravedad cero y romper unos 365 récords que tenemos aquí y jamás hemos hecho. Bola perfecta de uña. Un velero que navegue de verdad, que no sea esa vergüenza que pasamos en el último. Grabar el lanzamiento de un cohete. ¿Cómo se comunican los astronautas con la Tierra dentro de la Estación Espacial Internacional? Hablan con su familia. Ah, pero eso tiene todo que ver con el librito nuevo que acabamos de lanzar. La guía del astronauta para dejar el planeta fue escrita por un astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, quien fue jefe de la Estación Espacial Internacional y piloto de transbordador. Aquí él explica cómo es la comunicación con la Tierra. Mira, él dice aquí que hay algunos satélites de comunicación que hacen ese puente entre la Estación Espacial Internacional y la Tierra. El correo electrónico funciona bien, salvo cuando esos satélites no están cerca. A veces no están cerca y no funciona. Entonces, mandas el correo tarda un tiempo en enviarse o en que recibas el correo se traba un poco ahí. Lo mismo pasa con la conexión si quieres hacer una llamada. Y aquí él cuenta que los astronautas pueden llamar a quien quieran, ¿verdad? Si los satélites se acercan, pueden llamar a quien quieran, pero no recibir llamadas. Sería increíble si pudieran, ¿no? El tipo está allá, suena el celular. Señor Iberé, habla del Banco Nacional Prechudis. ¿Cómo está? Queríamos ofrecerle una tarjeta ultra internacional espacial que le da muchas ventajas. Es una tarjeta increíble, con una anualidad de solo $1,500. Y creo que eso complicaría su trabajo, ¿no? Para comunicarse con la familia, por lo que él explica aquí, existe una aplicación parecida a Zoom que te permite hacer una videollamada. Eso lo agenda el personal aquí en la Tierra. Ellos te dirán la hora y organizarán todo para que salga bien, para no interrumpir el trabajo de los astronautas. ¿Por qué el vino Pérgola con jabón casero se pone azul? Pérgola es una marca de vino, pero creo que todo vino debería ser azul. O sea, el vino tinto, ¿no? Ese rojizo. ¿Por qué? Esa sustancia roja que hace que el vino sea rojo es una antocianina. Es una sustancia presente en el repollo morado y la zarzamora. Y no sé si eres de esa época, pero la primera experiencia oficial de Manual del Mundo, para el blog Uhul en 2010, era una experiencia en la que yo tomaba el té de repollo morado y lo mezclaba con algunas sustancias que eran más ácidas y otras más alcalinas, ¿verdad? Que es el opuesto del ácido. El té de repollo morado cambiaba de color. El vino generalmente es ácido, tiene ese color rojizo, pero en teoría si mezclamos algo alcalino aquí, va a cambiar de color. Nunca he hecho este experimento. Lo hago ahora frente a ustedes. Pondremos el vino y lo diluiremos con agua para que no quede tan oscuro. Tal vez ustedes estén viendo algo parecido al café, ¿no? Hay que diluirlo un poco para que quede rojito de verdad. Voy a poner bicarbonato de sodio para mezclar con supercola. Teóricamente, el vino va a pasar de ácido a alcalino, a más básico. Vamos a ver si el color cambia. Se puso un poco más marrón, ¿no? Pero no se puso azul. Tal vez el vino Pérgola tenga un poco más de antocianina. O tal vez su antocianina esté un poco más nueva. No sé, cambió bastante de color, pero no se puso azulado. Ahora que hay una cosa. En el jabón casero, cuando hacemos jabón, usamos sosa cáustica, que es algo extremadamente alcalino, ¿verdad? Es como si fuera un ácido muy fuerte, solo que es al revés. Y, dependiendo de la mezcla que hagas ahí, el jabón puede ser bastante alcalino. Entonces es un jabón que incluso puede hacerle daño a nuestras manos si no lo hacemos bien. Y tal vez ese jabón casero que usaste todavía tenga bastante sosa cáustica. La sosa cáustica no reaccionó completamente con la grasa. Vamos a intentar poner un poco de sosa cáustica aquí para ver qué pasa. Diluiré el vino otra vez para no mezclar experimentos. ¿Está bien? Incluso lo voy a dejar un poco más claro aquí, porque creo que así será más fácil para que lo veamos. La sosa cáustica es muchísimo más fuerte que el bicarbonato de sodio, así que puede que el efecto del jabón casero sea diferente. Voy a diluir un poquito aquí, solo unas escamitas de sosa cáustica. Vamos a ver si hace alguna diferencia. Cambió completamente. ¡Vaya! Se puso negro. Cambió de color, se volvió un color mucho más fuerte que antes, pero sigue siendo marrón, no se volvió azul. Creo que tiene que ser el vino que mencionaste. Pero vamos finalmente a la pregunta que abrió este video, que es ¿por qué sentimos que dormimos mejor cuando está lloviendo? Varias cosas ocurren a la vez cuando llueve. Primero, el sonido de la lluvia tapa otros ruidos. Si estás en la cama y empiezas a escuchar perros ladrando, motos pasando, puertas crujiendo, pasos en el departamento de arriba, eso molesta mucho.
porque empiezas a imaginar qué pasa. La lluvia va a cubrir ese ruido. Solo escuchas un ruidito allá y te olvidas del resto. Otra cosa es que, si es de día, tienes menos luz, y la luz es algo que nos despierta. Entonces, si tienes menos luz, es más fácil que te dé sueño. Con la lluvia, el ambiente también se vuelve mucho más húmedo, y la humedad dificulta un poco la respiración. Si tienes dificultad para respirar, tu cuerpo prefiere ahorrar energía, así que eso puede darte sueño. Pero sí, el sonido de la lluvia tiene una característica propia. Se le llama científicamente ruido rosa. Es un ruido que tiene tonos un poco más bajos, es más grave y también es suave. Entonces es como si fuera una especie de caricia en tu oído. Todo lo que te dije viene de una investigación, ¿ok? Además, siempre citamos las referencias de los lugares. La información está en la descripción del video, pero hay una hipótesis sobre dormir bajo la lluvia. Si yo fuera un animal en medio del bosque, así que estuviera ahí, en una cueva o en una madriguera y empezara a llover, mi tendencia sería esconderme. Quedarme dentro de la madriguera. No querría mojarme. Y es exactamente eso lo que tengo ganas de hacer cuando escucho el sonido de la lluvia. Es quedarme en mi rincón, abrazarme a una cobija y quedarme quietecito, tranquilito, esperando a que pase la lluvia. No hallé referencias sobre eso, así que aquí va el consejo si haces una maestría o doctorado. Tal vez podrías investigar si aún conservamos algo de ese instinto animal cuando llueve, ¿va?